Representación de enteros. El convenio exceso z. El objetivo de este módulo es conocer una de las formas de representación de números enteros en el computador, llamada representación en exceso z. Además, aplicaremos este convenio de representación para la realización de operaciones aritméticas básicas. Como conocimientos previos, solo necesita dominar la conversión entre decimal y binario y las operaciones básicas de suma y resta en binario. Para alcanzar los objetivos, veremos la problemática de la representación de números enteros en el computador y cómo se resuelve mediante el convenio de representación en exceso z. A continuación, realizaremos operaciones aritméticas de suma y resta utilizando la representación descrita, prestando especial atención al desbordamiento. Finalmente, veremos la utilidad de este convenio de representación. Los números enteros son aquellos que no tienen parte fraccionaria, pero sí tienen signo, es decir, que pueden ser positivos o negativos. Para representar estos números es necesario utilizar algún símbolo que permite diferenciar un número positivo de otro negativo. En nuestra vida cotidiana, estos símbolos son el más y el menos. Utilizamos el más junto con una cantidad para representar un número positivo. Utilizamos el menos junto con una cantidad para representar un número negativo. Sin embargo, cuando hablamos de representación de números enteros en circuitos digitales o sistemas informáticos, en los que se utiliza la base binaria para almacenar los números, surgen dos problemas que nos obligan a cambiar la forma en que representamos las cantidades positivas y negativas. El primer problema es que no podemos utilizar símbolos distintos al 0 y al 1. Los circuitos digitales solo pueden almacenar dos estados, representados por el 0 y el 1. La segunda particularidad es que siempre hay que incluir el signo en un número, sea este positivo o negativo. La solución a estos problemas es definir convenios que permitan representar el signo de un número utilizando únicamente unos y ceros. El convenio de representación llamado en exceso z recibe este nombre ya que utiliza una constante z que se suma a la cantidad que se desea representar. De esta forma, un número entero a se representa por el binario natural de a más z. El valor de z se escoge arbitrariamente, es decir, nada nos obliga a darle un valor u otro. Aunque normalmente se utiliza como z un valor próximo al valor central del rango disponible. Como puede ver en la ecuación, para una representación con n bits, el valor recomendable de z es 2 elevado a n menos 1 menos 1, pero es solo una recomendación. Veamos un ejemplo de representación de un número positivo. Queremos representar en exceso 15 el número más 4, utilizando 5 bits. Tal como dice el convenio, a la cantidad a representar le sumamos el exceso. Esto es, a más 4 le sumamos 15, que da como resultado 19. En binario natural, la representación de 19 es la secuencia 1, 0, 0, 1, 1, que es la representación que corresponde a más 4 en exceso 15. Veamos ahora cómo aplicar el convenio a una cantidad negativa. Representaremos ahora el número menos 4 en exceso 15 utilizando 5 bits. Es conveniente que pause el vídeo, coja un papel y lápiz e intente hacerlo antes de seguir viendo el vídeo. Por favor, inténtelo ahora. Tal como dice el convenio, a la cantidad a representar le sumamos el exceso. No importa si esta cantidad es positiva o negativa. Esto es, a menos 4 le sumamos 15.
que resulta en 11. En binario natural, su representación es 0, 1, 0, 1, 1, que es la representación que corresponde a -4 en exceso 15. Espero que haya resuelto el ejercicio satisfactoriamente. Para leer o saber qué cantidad está representada por una secuencia de bits en exceso z, solo hay que restarle el exceso. Por ejemplo, ¿qué número entero representa la secuencia 10110010 en exceso 127? Simplemente le restamos el exceso 127. Es decir, 10110010 menos 0111111, que corresponde al 127 en binario. El resultado de esta resta es la secuencia 00110011, que corresponde con el entero decimal más 51. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la cantidad representada por la secuencia 0111010 en exceso 127? Detenga el vídeo, coja papel y lápiz e intente responder a esta pregunta. Igual que en el ejemplo anterior, le restamos 127. Sin embargo, en este caso el minuendo es menor que el sustraendo. No podemos hacer la resta. Para poder obtener el resultado tenemos que hacer dos cosas. Primero, invertir los operandos, es decir, intercambiar el sustraendo y el minuendo. Segundo, marcar el signo del resultado como negativo, ya que hemos intercambiado los operandos. Y ahora podemos hacer la resta. Y el resultado es menos 0,0001,001, que corresponde con el valor decimal menos 9. El rango de representación de números enteros en exceso z es asimétrico, es decir, no hay la misma cantidad de números positivos que de negativos. Cada valor de z y el número de bits utilizados definen un rango de representación diferente. En cualquier caso, solo existe un 0. Puede pausar el vídeo y mirar las tablas en la imagen para ver algunos ejemplos. Para realizar una suma de dos números enteros representados en exceso z, se realizan las siguientes operaciones. Se suman los dos números en binario, independientemente de su signo y valor absoluto. El resultado obtenido representa la suma más dos veces el exceso. Por tanto, para obtener la representación correcta es necesario restar z al resultado. Por ejemplo, dados dos números enteros a y b, representados en exceso 31 con 6 bits, por las secuencias 110101 y 001111, la suma de estas secuencias da como resultado la secuencia binaria 10000100, considerando el último bit de carry como parte del resultado. Si a este resultado le restamos 31, es decir, 001111, obtenemos la secuencia binaria 0100101, que corresponde con el valor entero más 6 representado en exceso 31. Es conveniente que pause la reproducción del vídeo y estudie con detenimiento este ejemplo. Para realizar la resta de dos números enteros representados en exceso z, se realizan las siguientes operaciones. Se restan los dos números en binario, independientemente de su signo y valor absoluto. El resultado obtenido representa la resta sin el exceso. Por tanto, para obtener la representación correcta, es necesario sumar z al resultado. Por ejemplo, dados dos números enteros a y b, representados en exceso 31 con 6 bits, por las secuencias 010101 y 001111,
La resta de estas dos secuencias da como resultado la secuencia binaria 0, 0, 0, 1, 1, 0. A la que se le suma el exceso, 31 en este ejemplo, para obtener la representación correcta, esto es, la secuencia 1, 0, 0, 1, 0, 1. Cuando se realizan sumas y restas con números representados en exceso z, puede suceder que el resultado exceda el rango de representación y por tanto no pueda ser representado. Esto se conoce como overflow o desbordamiento. Se produce desbordamiento si al realizar la corrección tras una suma o una resta, es decir, al restar o sumar z, el último acarreo toma valor 1. En este primer ejemplo, al realizar la suma de dos negativos, obtenemos como resultado la secuencia 0, 0, 0, 1, pero con exceso 2 veces z, tal como hemos visto anteriormente. Para obtener la representación correcta, debemos restarle z, y al realizar esta resta, surge un 1 en el último acarreo. Esto nos indica que el resultado no se encuentra dentro del rango representable y, por tanto, no hay resultado. En este segundo ejemplo, al realizar una resta, obtenemos como resultado la secuencia 1, 1, 1, 0, pero sin el exceso z, tal como hemos visto en las operaciones. Para obtener la representación correcta, debemos sumar z, y al realizar esta suma, obtenemos un 1 en el último carry, indicando que el resultado está fuera de rango y no es representable. La extensión de signo es una operación que permite aumentar el número de bits utilizados para representar un número entero. En la representación en exceso z, no es posible realizar la extensión de signo de una forma sencilla y directa, sino que se necesitan varias operaciones aritméticas, por lo que no es habitual realizar este tipo de operación. Resumiendo, el convenio de representación de números enteros, llamado exceso z, representa una cantidad entera por el binario natural correspondiente a la suma de dicha cantidad más la constante z. En este convenio, el bit de mayor peso no indica en ningún momento el signo de la cantidad representada. Cada valor de z representa un rango de representación distinto, en la mayoría de casos asimétrico. Por último, para leer números representados en exceso z, hay que restar el exceso. En cuanto a las operaciones de suma y resta, estas se realizan de forma directa sin necesidad de analizar a priori los operandos, pero necesitan una corrección a posteriori. Además, es necesario comprobar en cada operación si se ha producido desbordamiento. En cuanto a la extensión de signo, no es posible realizarla de forma sencilla. Exceso z no es una representación útil para realizar operaciones con números enteros. Su interés radica en que las cantidades se representan ordenadas de menor a mayor, desde la magnitud mayor negativa hasta la magnitud mayor positiva, tal como los ordenaríamos en decimal. Esto simplifica enormemente la comparación de dos enteros, que puede realizarse mediante un hardware sencillo y a gran velocidad.